Muchas gracias, señora presidenta. Espero que sea audible mi voz para saludar perfectamente, diputado. Al señor secretario de Hacienda, el doctor Arturo Herrera, y a la señora jefa del SAT, la señora Raquel Buenrostro. Muy importante la presencia en la Cámara de Diputados en esta semana. Yo lo que quiero hacer es intervenir en función de las intervenciones de ambos funcionarios, respetables evidentemente y conocedores del tema de la economía del país, en función de lo que están diciendo. Porque se han dicho muchas cifras en otros medios, por otras instancias. Lo primero que me llama la atención es la seriedad con la que la señora Raquel Buenrostro habla de las instancias internacionales en cuanto a los datos y a la credibilidad de las finanzas mexicanas, porque muchas veces se les ha descalificado como organismos que no son confiables por ser neoliberales. Pero qué bueno que ahora se toma como referencia, pues porque podemos tener la misma opinión con el mismo referente. Y en función de eso yo preguntaría al señor secretario, su pronóstico formal de secretario de Hacienda de este país, de cuánto crecería la economía en el 2021 con el ritmo que se lleva de vacunación, con el ritmo que se lleva de contagio, porque usted mismo ha dicho, señor secretario, depende mucho de la aplicación de las vacunas para poder generar un entorno de generar economía de crecimiento. Y estoy de acuerdo totalmente con usted. Habla usted de 9 millones de vacunas, pero ha hablado usted antes del pronóstico de 85 millones. En realidad, conforme a las dificultades, ¿cuántas gentes podremos tener vacunadas al 31 de diciembre de este año para poder proyectar? Entiendo que mañana sería la intención de la proyección de los criterios de política económica, teniendo en cuenta la vacunación, puesto que ha sido un referente que usted ha puesto. Y entonces diría, no nos diga lo que van a ser los criterios, díganos cuál es su opinión. La gente está esperando cómo sería y cuánto sería el crecimiento, cómo y cuánto es el crecimiento para el 2021 y 22, que van de alguna manera muy juntos. Y luego se habla por parte de la jefa del SAT del tema de la importancia de que los grandes contribuyentes están colaborando para que haya una recaudación correcta, cuando por otro lado los ponemos a los grandes contribuyentes como los malos, como los empresarios capitalistas que solamente buscan utilidades. Y entonces ahora resulta que sí son evidentemente contribuyentes que están colaborando a que no se haya caído el crecimiento. Pero quiero preguntar, ¿cuánto paga de impuestos ahora y pagará por este año Pemex, primer grande contribuyente de este país, y la Comisión Federal de Electricidad, segundo gran contribuyente de este país, ambas empresas públicas del Estado? No nos dicen cómo están sus impuestos. Entonces yo quisiera saber exactamente cómo están el tema de los impuestos. Y un tercer tema es la recaudación fiscal en función de una reforma. Ha dicho la jefa del SAT, no habrá reforma que signifique transformación estructural de impuestos, pero la Cámara de Diputados ha establecido un trabajo para que se haga una convención nacional hacendaria con la intención evidentemente de revisar impuestos y gastos en todas las entidades federativas, en todos los municipios y en la federación. Y la verdad es que a mí me parecería, no ingenuo, pero me parecería que tendría una proyección incorrecta no pensar en hacer una reforma fiscal que significara en alguna manera la transformación del régimen del cobro de impuestos en base a modificación de tasas, porque ahora vemos que, por ejemplo, tenemos un gran precio del petróleo para México, pero tenemos una gasolina con un precio también muy alto.
Entonces, ¿cómo vamos a equilibrar con situaciones de carácter solamente administrativa en el tema fiscal? Yo creo que si se va a hacer una gran convención hacendaria como se tiene pensado hacer en la Cámara de Diputados, evidentemente tiene que intervenir el secretario, la jefa del SAT, para ver pues qué significa una proyección de reforma fiscal seria. Yo sé y todos sabemos que estamos esperando qué resultados electorales habrá. Y es lógico, eso es impecable, depende de cómo tengas tu fuerza. Pero el gobierno indiscutiblemente requiere reformar el régimen fiscal, porque tenemos el régimen fiscal del 2013. Ese es el régimen fiscal que mandó a la Cámara de Diputados el presidente Peña Nieto, y no se ha modificado más que lo que esencialmente aprobamos el año pasado, ¿verdad?, que es correcto en alguna medida, pero que no está significando evidentemente una proyección de incremento de ingresos como lo requiere el Estado mexicano. Entonces, voy pues estrictamente a lo que se dijo aquí. Solamente reiteraría cuánto vamos a crecer económicamente, cuántas vacunas tiene pensado, señor secretario, usted que ha estado de alguna manera muy involucrado en las cantidades de millones de vacunas. Y a la señora Raquel Buenrostro, bueno, si creemos en los grandes contribuyentes, cuánto creemos en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, y cuánto creemos en las calificadoras, y cuánto creemos en los organismos internacionales. Evidentemente, yo con esto de entrada, como nos dieron datos comparados, como es importante ver datos comparados en documentos para poder ver, entonces me aplico solamente a preguntar en función de lo que se capta, ¿verdad?, que son muchísimas cifras importantísimas para la economía, pero yo creo que ambos funcionarios han dado información muy oportuna para el país. Solamente quisiera que se ratificara para que no hubiera ahí posiciones de relativismos que no se encuentran en términos de economía. Muchas gracias, señor secretario, muchas gracias, señora jefa del SAT, y evidentemente, independientemente de todo, desearles que tengan un gran éxito en lo que están pronosticando. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado.